¿Cómo está, familia? ¿Bien? Para mí es un placer, un gozo, un privilegio volver a verles a muchos de ustedes. Soy bueno con las caras, no con los nombres, y noto que algunas caras no están, pero otras sí. Y qué gozo que esté con nosotros, o mejor dicho, qué gozo es que me reciban de nuevo. Reciban un saludo amoroso de parte de la Iglesia Bíblica El Camino, en donde tengo el privilegio de ser parte de la congregación. Y pues somos iglesias afines, somos iglesias hermanas. ¿Qué le parece si ponemos este tiempo en las manos del Creador, de nuestro Rey y Señor? Y después comenzamos. ¿Les parece bien? Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, quiero agradecerte por el tiempo que nos permites estar aquí. Primero que nada, Señor, queremos estar limpios delante de tu presencia mientras escuchamos los cantos y escuchar cómo nos redimiste y nos diste perdón y amor, Señor. No nos queda más que derramar nuestros corazones en adoración y agradecerte, pero si hubiera algún pecado de pensamiento, palabra, acción e incluso omisión, Señor, algo que debemos hacer y no lo hacemos, perdónanos, Padre. Límpianos, Señor, y sabemos que nos renuevas día a día, porque tus misericordias son para siempre. Toca el corazón de mis hermanos en este mensaje que tienes para tu iglesia Doxa, Señor, y bendícelo, Señor, que no solo puedan escucharlo y entenderlo, sino sobre todo vivirlo. Es el deseo de mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame hablarte un poquito acerca de mi vida y de mi pasaje por las iglesias cristianas. Por allá, bueno, ¿quién tiene más de 30 años de conocer al Señor? Wow, es una iglesia madura, qué bendición. Por lo menos en años ahí nos vamos, hermanos. Todo comenzó para mi vida, año 1986, 1987. Yo era un jovencito, estaba yo en intermedios, y mi tía, Belém se llama mi tía, nos invitó y nos llevó a una iglesia cristiana en Tlalpan, en la colonia Torielo Guerra. Era un grupo robusto parecido a este grupo, era más o menos entre 100, 150 personas, y pasamos años maravillosos. Imagínate, es un lugar estratégico enfrente de los hospitales. Es un lugar maravilloso para hablar de la palabra de Dios. Esta iglesia se preparaba cuando yo llegué para recibir o para escoger, porque era un grupo de misioneros, de misiogueros, les decimos nosotros. Era un grupo de misioneros que estaban preparando jóvenes para dejarlos en el pastorado. De manera que estábamos orando para saber de los prospectos que había, cuál era el mejor, el más prometedor, el adecuado, y resultó y recayó en un hombre que era joven, prometedor, bien parecido, elocuente, buen predicador, que manejaba, que trazaba, como dice el apóstol Pablo, bien las escrituras. Y bueno, en esta iglesia boyante, diría yo, iba creciendo. Pasaron algunos años y adivinen qué. Viene el primer gran embate. Uno de los diáconos encargados de el dinero desaparece junto con el dinero de la cuenta. Falsificó firmas y sacó cheques. Cuando fueron a hacer la investigación, hermanos, fue tan doloroso ver en el proyector, porque no había de video, sino era como unas láminas que ponían ahí. No es cierto, era esas máquinas que le iban haciendo y se iban dando vuelta, y ver la imagen de, le decíamos el manito entregando cheques y sacando todo el dinero de la iglesia. La iglesia sufrió, la iglesia lloró y hubo deserción, amados hermanos. Hubo gente que quería que Manito pagara con cárcel y mil cosas, ¿no? Posteriormente, aquel líder joven, prometedor, recién casado, tenía 2 o 3 años de casado, incurrió en un pecado tremendo, y debido a esto, adivina qué, hermano, la iglesia volvió a sufrir una tremenda deserción. Hubo gente que quería que el pastor se quedara, otros decían que su estancia era imposible de sostener, y la iglesia se fragmentó.
Lo último que este pastor hizo fue colocar de manera provisional a 3 personas en la iglesia que fungirían como líderes transitorios. Y lo que pensamos que iba a ser pasajero se tornó en algo fijo y tortuoso, porque era 2 contra 1 y uno se subía al púlpito y le predicaba a los dos, y a la semana siguiente, como si estuviéramos en una película de Pedro Infante, se subía Jorge Negrete y le contestaba. Errores doctrinales, falta de preparación, falta de vocación, falta de un llamado, pero sobre todo falta de unidad. Amados, dicen por ahí, porque uno de esos 3 todavía está en aquel lugar. Una iglesia que puede albergar 300 personas tiene a 20 en su haber ahí adentro, hace años. Y dicen las personas que ese hombre que está ahí es un jesuita que se había disfrazado de cristiano para llegar hasta los más íntimos grupos y destruir a la iglesia. Adivina qué pasó con mi iglesia. De nuevo hubo una división, se fragmentó, sufrió y se dividió. Amados, y en este caso, familias destruidas, ¿por qué? Porque habíamos 2 grupos, un grupo grande como de 130 personas, 150, y un grupo pequeño como de 20 personas. Y el grupo pequeño se quedó con el control del gobierno de la iglesia. Amados, me da mucha pena decirles esto, pero es necesario. Familias fragmentadas. Mi tía que me había llevado a la iglesia quedó en el grupo de los 20, yo quedé en el grupo grande. Mi jefe con el que trabajaba quedó en el grupo de los 20 y yo en el grupo grande, y entonces era tener problemas, estar a punto de perder el trabajo, de separarnos de mis tíos. Eran como mis padres, mis amados hermanos. La mayoría de la iglesia que quedamos pidió un nuevo liderazgo y así fue. Llegó un matrimonio que amaba a Cristo y a la iglesia. Ya no era 1986, estamos hablando de 2005. Ha pasado mucho tiempo y la iglesia seguía convulsionando. Este matrimonio llegó, trabajó con la iglesia y la iglesia comenzó a crecer de nuevo. Estábamos en ese lugar, pero tiempo después a mí me tocaba el diaconado. Estaba yo en la puerta, llegó un judicial y me entregó un citatorio de parte del otro grupo que decía: nosotros somos los dueños originales del lugar y se tienen que salir. Adivina qué pasó con la iglesia. Dijimos que sí nos salíamos, pero que nos dieron un poco de tiempo para buscar. ¿Cómo movemos 170 personas? Nos dieron 2 meses, pero al día 6 o 7 se brincaron la barda, allanaron las chapas, las cambiaron y nos sacaron. Y adivina qué pasó. La iglesia sufrió, la iglesia lloró y hubo otra división. Así que nuestro pastor busca ayuda porque no le alcanzaba para rentar un lugar y para el salario del pastor. Así que busca en un grupo estadounidense ayuda. Este grupo promete ayudar. ¿Y qué crees? Algunos pudimos ver el peligro que se avecinaba. Un grupo que podía ayudarnos con una doctrina diferente, con prácticas diferentes. Y algunos tuvimos que abandonar el barco. Prometieron ayuda, no la brindaron. No queríamos sacrificar lo doctrinal, no queríamos sacrificar lo que dice la palabra de Dios por una ofrenda, no importa el tamaño que fuera. Así que mi pastor tiene que regresar a Estados Unidos y pide que venga de esa iglesia gringa un pastor. El nuevo pastor nos entiende con el nuevo grupo y termina, adivinen qué, dividiéndose a la iglesia. Pero antes de dividir a la iglesia, este pastor nombra a 2 ancianos y uno de estos 2 ancianos, adivina qué, $1.5 millones y se esfumó. ¿Podrías advertir cuál es el problema en esta iglesia? ¿Podrías decirme? Me gusta que participen. ¿Cuál es el problema en esta congregación? ¿Falta de qué? Wow. Yo pensé que iban a decir el liderazgo está podrido, las personas que imponen manos con ligereza,
no fue el pecado tanto, no fueron los robos, no fue colocar líderes no idóneos en puestos clave, no, amados hermanos, no fue el imponer las manos con ligereza, sino falta de unidad. Primera de Pedro, capítulo 5, nos exhorta a cuidar y dice así, lo voy a leer, no lo busque usted, porque ni es el texto que nos corresponde leer. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando. ¿A quién ataca el enemigo? Pensemos en la analogía del león. ¿A quién ataca el león? ¿Al débil? Ok, ¿qué más? Al grupo para separarlo y que quede solitario. ¿A quién más? Estamos hablando de un león atacando una manada. A la cabeza, porque si logras que la cabeza se separe, se acabó la manada. Busca al enfermo, busca al que se confió, busca al que ya tiene mucho tiempo en la manada. Viejos nos dicen, ¿no? Así nos dicen, no, es que ya el hermano tiene más de 30 años. Empezó en los 80s. Amados, va a atacar a la manada para separarla, va a atacar al débil, va a atacar al enfermo, va a atacar al viejo confiado, va a atacar al que no está alerta. Satanás atacó la unidad de mi iglesia. Amados, aún pasamos mi esposa y yo hace como 3 años delante de ese local y volteamos y lo único que salió de nuestros ojos fueron lágrimas y sollozos. ¿Por qué amas a tu iglesia? Porque recuerdas cuántas cosas hermosas has vivido aquí, cuántas glorias, cuánto triunfo, cuánta bendición ha venido a la iglesia y de pronto volteas y dices, y ya ni siquiera puedo entrar. Amados, he sido testigo de varias divisiones. Yo como pastor incluso he sido acusado injustamente en una iglesia en donde el cargo era bien importante en el sentido económico, una iglesia en Polanco, ahí humildemente. Ya te imaginarás la ofrenda cómo estaba. Pero siempre he pensado, mis amados hermanos, siempre he buscado como pastor que lo último que debe de permitir un cristiano es ser parte o protagonista de una división. ¿Sabes por qué? Porque no hay cosa más importante en una iglesia que la unidad del cuerpo. Terminaré diciendo lo siguiente con esta larguísima introducción, que cuando una parte del cuerpo es separada de él mismo, esa parte, ¿qué le pasa? Si a mí me cercenan un dedo porque está mal, o si me extirpan un órgano porque tengo... ¿Por qué extirpan un órgano? Porque tiene daño, porque tiene células cancerígenas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú te cortas el cabello? Bueno, no está vivo, ¿verdad? Pero es parte de tu cuerpo, ¿o no? Algunos ya no tenemos mucha gente en el estadio, pero eso es otra cosa. ¿Qué pasa con eso? Se queda inerte. Si es algo de tu cuerpo, muere ahí. Y el cuerpo sigue adelante. Amados, puesto que somos parte de un cuerpo, hoy quiero llamar tu atención, que pongas muchísima atención acerca de la unidad en Cristo. Nuestro texto es Efesios 4, capítulo 4, versículos 1 al 6. Y hoy vamos a aprender 3 características que nos enseñarán la unidad que Dios espera en la iglesia local. Repito, 3 características que nos enseñarán la unidad que Dios espera de la iglesia local. Amén. Y el bosquejo está diseñado de la siguiente manera: 3 puntos. Número 1, el exhorto a la unidad, que creo que acá se pone de pronto el bosquejito. Número 2, características de la unidad, versículos 2 y 3. Y número 3, ejemplo de la unidad o ejemplos de la unidad, versículos 4 al 6. Dicho lo siguiente, yo tengo la Biblia de las Américas. Ustedes están más actualizados que yo. Espero que no les moleste. Voy a leer esta versión. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Perdóneme, ya me iba a arrancar y esto no es. Estamos en Efesios capítulo 4, versos del 1 al 6. Y dice: yo pues,
prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Vamos a ver la primera característica, que es el llamado a la unidad, el exhorto a la unidad, mejor dicho. Dice Pablo, versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mira, Pablo, después de ofrecernos una antología teológica, sí, un compendio precioso para para el pueblo de Éfeso, 3 capítulos que nos hablan de principios básicos en la vida cristiana. Después de eso, a partir del capítulo 4, se nos presenta una guía práctica para vivir esos principios bíblicos y teológicos que se nos presentó. Interesante que el primer tema que Pablo aborda es la unidad en la iglesia. Pablo, aparte de la teología, que es muy importante, quiere hablarnos de la práctica y de lo más importante que él considera es de la unidad en la iglesia. Por eso dice: yo pues, preso en el Señor. Al parecer Pablo está escribiendo desde Roma, dicen los expertos, en el momento de su primer encarcelamiento, donde le permitían todavía recibir a personas y escribir cartas. Este es, al parecer, dicen los expertos, el primer encarcelamiento. Ahora bien, hablemos de la solicitud de Pablo. ¿Les parece bien? Pablo está a punto de hablar con la iglesia en donde más tiempo estuvo. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso? ¿Alguien sabe? 3 años. 3 años en Éfeso. En el seminario nos graduamos desde el 4º año. Algunos avientan 5, 6, 7 y otros siguen estudiando, ¿no? 3 años, mis queridos hermanos. Solo voy a decir algo de Éfeso porque no quiero desviar la atención hacia Éfeso. Éfeso es la iglesia más tremenda que puedas encontrar en la iglesia desde mi punto de vista, porque mira, fue plantada por el apóstol Pablo. Fue dirigida y liderada por ¿a quién mandó Pablo para que corrigiese lo deficiente? Oye, perdónenme, hermanos de la alabanza. ¿A quién? A Timoteo. Posteriormente, se habla de que el Señor Jesucristo habla a través del apóstol Juan y le escribe una carta a Éfeso. ¿Sabes que hay primera de Éfeso y segunda de Éfeso? La segunda de Éfeso está en Apocalipsis, ¿no? Hay 2 cartas para Éfeso, ¿sí o no? O soy mentiroso. Así que si su pastor Julio les dice: abran la segunda de Éfeso, pues ya sabe dónde está. No, nunca le va a decir eso. Amados, Éfeso es tan visitada, tan acogida. ¿Y cómo termina el mensaje a Éfeso? Si se te olvida tu primer amor, yo voy a apagar tu candelero. No va a haber más luz. ¿Sabes dónde es Éfeso hoy en día? Turquía. ¿Sabes cuántas iglesias cristianas hay en Turquía? ¿Sabes cuántos cristianos hay en Turquía? Es que la profecía se cumplió, mis amados hermanos. Pero eso es otra historia que no vamos a llegar el día de hoy. Pablo está hablando a una de las iglesias donde más invirtió tiempo, Éfeso, 3 años. Y mira, dice: yo pues, preso en el Señor. Les aclara en dónde está y les dice: yo estoy preso por amor al Señor. No te olvides de tu vocación. Pude yo haber empezado aquí. No te olvides de lo que el Señor quiere hacer con Doxa. No te olvides de que lo que estás pasando, iglesia amada, todo está en control del Señor. Así como Pablo entiende que el Señor está en control de su encarcelamiento y que pueda escribir esta epístola. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor. Está a punto de pedirles algo, pero mira cómo se los pide. La gente, seguramente algunos conocen al apóstol Pablo. Pablo entiende cuál es su ministerio, cuál es el problema que hay en la iglesia, pero también sabe cuál es su posición. Reconoce su liderazgo. Pablo no hace como los de Corinto, ¿verdad? Que presenta sus cartas. A ver, señores, fariseo de fariseos, ¿verdad? Circuncidado el 8º día, de la tribu de
Hay algunos que sí le han estudiado duro, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y dice, yo avancé más. No, no, no. Aquí no habla de títulos, Pablo. Pablo simplemente dice, yo soy un prisionero de Jesús. Estoy aquí por amor a ustedes, dice Pablo en el 4:1. Me han capturado por amor a Jesús y por amor a ustedes. Y en esta posición, Pablo utiliza una palabra maravillosa que es traducida como les ruego, ¿verdad? Parakaleo en el griego. ¿Qué significa exhortar? Bueno, se traduce como exhortar. Bueno, exhortar, animar, amorosamente llamar a la acción. Pablo les está pidiendo de la manera más amorosa. Les ruego, les exhorto, les animo. ¿A qué? Versículo 1. Os ruego que ¿qué? Que andemos. La palabra en el griego es peripateo, que tiene que ver algo como cómo te conduces todos los días de tu vida, cómo actúas todos los días de tu vida, cómo piensas, cómo vives. ¿Cómo es eso? Dice Pablo, yo te ruego que te conduzcas como es digno, coherente con el llamado al que fuiste, perdón, sí, coherente como fuiste llamado. Vamos a dejarlo así. ¿Te acuerdas de que hablé la semana pasada, el día 15 de febrero? ¿Estuvo alguien el día 15? ¿O me cambio del equipo América? Sí, ¿verdad? ¿De qué hablamos? ¿Quién sabe, pastor? Yo me quedé dormido. Sea luz, sé como la sal. Ese es tu llamado. ¿Te acuerdas? Ante todo estamos llamados a ser luz y sal. Evitar que el mundo se pudra y ser luz para las demás personas. Y dice Pablo, enfatiza Pablo, este es el llamado que tienes. Camina en tu vida de una manera digna. Cuando tú te sales de aquí, ¿quién sabe que tú eres cristiano? ¿Cómo saben que tú eres cristiano? ¿Cómo saben? Algunos que traen una Biblia grandota, pues, mira, ahí va un cristiano. A lo mejor es cristiano, ¿verdad? Algunos traen su playera que dice doxa, pero eso nomás lo entendemos algunos cristianos. Es que ese es un como de béisbol, ¿no, doxa? ¿Qué es? Que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es? ¿A qué fuiste llamado? Ya dijimos a hacer luz y a hacer sal. Pero hay un llamado más especial, muy especial. Juan capítulo 17, ayúdeme buscándolo. Juan 17, 21 al 23. ¿Qué enseña la palabra de Dios ahí? ¿Qué nos muestra? Mira quién está hablando, ¿eh? Está hablando Jesús en la oración intercesora, está hablando por ti y está hablando por mí. Porque dice, sí, a los que han de creer por el testimonio de estos. ¿Qué dice el Señor Jesús ahí? Alguien que lo tenga con voz de mando, con voz de arcángel, compártanoslo, por favor. Sí, gracias. Dios nos llamó ¿a qué? A ser uno. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Versículo 22. Y yo les he dado la gloria, ¿para qué? Para que sean uno, así como qué, así como nosotros, le dice al Padre, ¿no? Amados, ya sabemos que hemos sido llamados a la unidad. ¿Cómo se consigue la unidad? ¿Alguien me puede decir cómo se consigue la unidad en una iglesia? A mí me gusta que participes. A lo mejor es raro para ti, ¿no? Que llegan los pastores y hablan, pero es que así no se me duermen. Ya cuando empiezan a decir sí a todo, ¿cómo conseguimos la unidad? Ok. ¿Quién me puede decir? No los voy a pedir que lo reciten. ¿Quién me puede decir cuál es la misión de Doxa? Yo le tomé foto ahorita.
Así levante la mano. Yo puedo decirte, pastor, cuál es la misión de Doxa o la visión. A ver, yo lo tengo aquí. Les voy a, ahora sí, prueba. Esa es la visión. Díganme la verdad, hermanos. Él no tiene estrellita, esa es su chamba, ¿eh? Siervo inútil es, igual que su servidor. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más? Seamos honestos. ¿Tú te la sabías? No. ¿Cómo vamos a poder llegar a un lugar? Yo les digo, hermanos, vamos. Acabo de cobrar mi ofrenda semestral. Les invito unos tacos, vamos. Y me paro y me salgo y todo. Y el pueblo entero dijo, amén. Y el pueblo entero dijo, y yo me salgo, agarro mi coche, me voy. Y quizá mi hermana llega al Tizoncito y mi otra hermana llega al Rábano. Y otro hermano llega a la casa de Toño. Oye, no llegó el pastor. ¿Por qué? No les dije a dónde. ¿Y tú cómo vas a saber a dónde va tu iglesia si no conoces la visión y la misión? Amados, para llegar a un lugar tenemos que estar con la misma visión. Esto le pasaba a la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4, versículo 32 dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Una misma visión, una misma misión. Ahora, como iglesia local, ya sabemos que se nos pone ahí cada semana visión y misión. Yo le voy a pedir al pastor Julio, si no me invitas a predicar otra vez, hermano, invítame nada más a congregarme para ver cuántos aprendieron la visión y la misión. Porque si no sabes a dónde vas, vas a llegar a donde sea. Vámonos a los tacos. ¿A cuáles? Si mi esposa quería pizza y tú te fuiste a las alitas. Pregunta, ¿por qué? Pregúntate esto, no me lo contestes a mí. ¿Por qué Dios te ha colocado aquí y no en otra iglesia? Porque Dios, hay gente que me llega a la iglesia y me dice, pastor, es que yo ya no sé si estoy aquí, es mi lugar. Dije, ¿cómo? Hace 7 meses, hace 1 año, hace 2 años, tú me dijiste que el Señor te había traído. Aquí hay de dos. O el liderazgo está en pecado, o estamos enseñando aberraciones teológicas, o Dios se equivocó. No, no es ninguna, pastores que dejaron de poner pan y café y yo no estoy de acuerdo. Sí, de verdad hay gente que se va por eso. Una vez el pastor me dijo en la iglesia, esa iglesia que les platiqué, había un pinito chaparrito así, de esos enanos, ¿no? De limón o lima, no sé cómo se llaman. Y a un niño lo había picado una araña. Entonces le hizo una bola horrible y me dice el pastor, mira, ya lo hemos tratado de limpiar muchas veces y regresan y los niños juegan y los pican. Por favor, corta el pino. Y yo llegué y empecé, yo era diácono en ese tiempo en la iglesia y empecé. Y se acerca una hermana, que por cierto esa hermana siempre llegaba y decía, ay hermanos, ¿cómo están todos? Bienvenidos, shalom, no sé qué tanto, ¿no? Y a esas yo les tenía miedo y les sigo teniendo precaución ahora. Y voltea, ya no me habló con esa bonito, no me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues está aquí cortando el pino. ¿Qué te pasa? Cuando yo llegué a esta iglesia, ese pino ya estaba ahí. Y pues, yo no sé, le digo, dígale al pastor. A mí me pidió el pastor, si tú cortas ese pino, yo así, ¿no? Esto es real, ¿eh? Si tú cortas este pino, yo me voy de esta iglesia. Más rápido. ¿Te acuerdas, Anita, de ese pino que estaba en la esquinita en la entrada? Más rápido. Amados, ¿por qué Dios te colocó aquí? ¿Por qué no te llevó a mi iglesia? No vaya. Se lo advierto, lo amo mucho en Cristo. Este es su ministerio. Este es su lugar. Dios lo trajo aquí. Dios no se equivoca. ¿Por qué estar unidos es tan importante? Y por cierto que el enemigo quiere hacer 3 cosas con la iglesia. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, que el enemigo vino para
robar, matar y destruir. Pero dice Jesús, pero yo he venido para darles vida. Amén. Entonces, mis amados hermanos, y si sigues leyendo el texto te vas a asombrar. No lo voy a hacer por cuestión de tiempo. ¿Cuál es el exhorto entonces a la unidad? Digo, de Pablo, la unidad, a que andemos con esa vocación y con esa unidad. Sí, pero ¿cómo es eso? Ya te dije que, bueno, Pablo ya te dijo que, el Señor te dijo a través de Pablo. Ahora te va a decir cuáles son las características que debemos guardar. Versículo 2 y 3. El punto número 2, características de la unidad. Inciso A, humildad. Inciso B, inciso C. Ahí me faltó paciencia, pero sí lo metí acá. Inciso 4, esforzándonos. Vamos a ver esto, ¿sí? Es muy importante que las primeras dos características, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre. ¿Te suena? Aprendan de mí. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor. Estas dos características, amados hermanos, son tremendas. Humildad, tapeinofrosín en el griego, nos muestra la idea de una persona que mira a los demás como superiores a sí mismo. Quizá tú sabes mucho, pero no menosprecies al que sabe menos o no tanto como tú. Sabes que tienes capacidades, pero no miras a aquellos que no las tienen como alguien inferior. Levante su mano quien tiene don de servicio. No hay, bueno, obviamente las de verde. Acá no. Es el don más común, mis amados hermanos. O ni le saben a los dones. Diáconos, ¿dónde están mis diáconos? Levanten su mano, yo quiero el placer de conocerlos. Allá, diaconisa, diácono. ¿Quién más es diácono? ¿Nada más en la iglesia? Sí, allá hay 1, 2. ¿Solo hay 2 diáconos? ¿Hay más? Ok. 5. Ok, los otros 3 no están ahorita. No pasa nada, oremos por ellos. Porque tienen que estar acá. Porque déjame decirte una cosa. Yo espero que sea una razón, esto ya viene de mi cosecha. Si tú vas a faltar a la congregación, que es una razón de peso. Porque tú y yo tenemos más que un compromiso, un llamado. Y si tú dices, es que ayer jugó el América y ganó, estoy muy triste. O una persona me dijo, es que es el festival de mi hijo, no voy a ir. Y el hijo toca la alabanza. Es un jovencito de adolescente. Después voy a tener que hablar con la hermana y explicarle que el Señor nos ha llamado, que su hijo estuvo ensayando y que es un privilegio venir a servir al Señor. Pero a lo que quiero llegar es, los que tenemos don de servicio somos los más menospreciados porque el que tiene el don de enseñanza, hermanos, siente que camina, a veces, no siempre, ¿verdad? Espero que en esta iglesia no sea así, pero hay iglesias en las que es muy marcado. Y como yo tengo este don y tú no, entonces yo te veo inferior o te veo diferente o tú no eres de mi estirpe. Amados, tapeinofrosine implica la idea de, aunque ya tengo mucho tiempo en la congregación y tú apenas vas aprendiendo, yo tengo que tenerte a ti en la mente como alguien mayor a mí. Amén. Así que la primera característica es importantísima y te voy a decir por qué. Juan Wesley observó lo siguiente y decía esto: ni los romanos ni los griegos tenían una palabra específica para aludir el concepto de humildad. Perdóname, siempre estando pegue y pegue, al rato voy a tirar todo, perdóname. Fíjate, ni romanos ni griegos en el tiempo de Jesús y los apóstoles tenían una palabra para conceptualizar la humildad. No tenían un término para describirlo. Se piensa que las primeras ocasiones que se utilizó esta palabra fue acuñada por Jesús y los apóstoles. ¿Por qué? Porque los escritores paganos, incluso los escritores paganos, tomaban este tapeinos frosine para usarlo como sarcasmo. Esos que eran humildes eran considerados los tontos.
¿Se oye feo? ¿Por qué crees que les decían tontos? ¿Cómo crees que yo voy a quitarme mi gloria, mi pompa, mi nombre? Acuérdate que ellos que siempre querían estar hasta acá arriba. La humildad para la gente del mundo era una debilidad digna de lástima y escarnio. Y en contraste tenemos a Jesús que dice: aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde. La obra maestra del Espíritu Santo es que va en contra de la corriente de este mundo. Todo lo que nosotros hacemos va en contra de la corriente de este mundo. Amén. Si en algún momento te pareces a lo de este mundo, tal vez haya problemas contigo. Así que la idea de humildad es: domina tu mente y ponla al servicio de tu Señor y de tu iglesia. Número 2, mansedumbre. Praotes en el griego. ¿A qué te suena mansedumbre? Bueno, yo te voy a decir rápidamente. Para mí mansedumbre es, lo defino más rápido así: poder en control. Poder en control. Cuando yo era joven me gustaban mucho, me siguen gustando los perros. En aquel tiempo yo disfrutaba del entrenamiento canino y tenía unos amigos buenísimos para entrenar perros de guardia y protección. Y tú podías pasar con un pequeñito. ¿Cómo se llama tu hijo, hermano? Tú podías pasar con Isaí. Isaí podía pasar enfrente del perro y agarrarlo y jalarle una oreja, y adivina qué hacía el perro. Pero a una orden del manejador, ese perro se volvía un arma. Y al punto al que quiero llegar, hermosa familia, es que Dios dice: tú tienes el poder para destruir, tú tienes el poder para contestar, tú tienes el poder para golpear, tú tienes la pericia para conseguir lo que quieres, pero decides no hacer violencia, no utilizarla por amor al Señor y a su iglesia. Un día Jesús le dijo a Pedro, Mateo 26:52, no lo busques, yo te lo leo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada caerán. ¿Acaso no piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces dice Jesús: ¿cómo se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Si mi Señor no enmudece y cierra su boca por amor a ti, por amor a mí, si Él abre su boca para clamar justicia, mi Rey, que es el creador de la tierra y de los cielos, junto con obviamente la Trinidad, si Él abre su boca para decir la salvación para ti y para mí, no hubiera sido posible. Así que un ejemplo de mansedumbre tremendo lo tenemos en Jesús. Pero tú y yo, cuando algo no nos gusta en la iglesia, ¿qué hacemos? Bueno, eso ya es lo último. Déjame decirte qué es lo que yo noto. Como Caín, su rostro, y empiezan a murmurar muchas veces. Y después empiezan a criticar. Incluso empiezan a dividir. Y cuando ven que no pueden dividir, agarran sus cosas y se van. Es triste. Dice el Señor, primer característica que tienes que utilizar para llegar a la unidad que el Señor quiere: sé humilde. Segunda característica: sé manso. Tercera característica: soportándonos con paciencia los unos a los otros. No tiene que ver con, ay, ya llegó el hermano que me cae mal, ahora lo tengo que aguantar. No. La idea, esta palabra de soportar, da la idea de sostener como, mira, déjame decirte una cosa, aquí tenemos una estructura para la lona. ¿Qué pasa si de pronto esta se pica y se dobla? ¿Qué pasaría?
todavía igual y nada, ¿verdad? ¿Por qué? 2, 3, 4, 5, 6, sin contar los largueros de allá, tienes otros 6 postes que están ayudando a qué, más las trabas que están ancladas. Pues yo creo que si le quito esta no pasaría mucho. Pero ¿qué pasa si le quito esta y aquella? El edificio, bueno, la lona, la estructura, se me viene abajo. La idea de soportarnos es ayudarnos a sostener cuando el edificio está a punto de caer, cuando se necesita la fuerza entre ustedes. Y amados, hemos estado hablando muchísimo de esto y yo mientras mi pastor, mi tocayo Julio, me decía, ¿me puedes apoyar? Yo decía, es que ¿qué le puede servir a la congregación? Desde la primera semana que me invitó. Es que ¿qué puede ser bueno para Doxa? ¿Y qué pasa si el líder de alabanza, usted es el líder de alabanza, mi hermano? ¿Qué pasa si el líder dice, ya no juego? ¿Ya no hay alabanza? ¿Mande? ¿A capela? Sí. Y hay otros hermanos. Va a costar más trabajo, por allá dijeron se tambalea, ¿verdad? Pero si los demás están en unidad, seguimos adelante. Hermanos, yo saliendo de aquí tengo que ir como Felipe y el etíope. Ojalá el Señor también me haga así y me aviente en Calzada de Tlalpan. No estoy lejos. Pero si yo no estoy, ¿habrá alguien capacitado para presentar la palabra de Dios? Si los hermanos que están sirviendo no estuvieran, ¿habrá alguien capacitado para servir? Amados, el único esencial en su iglesia es Cristo. El Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. Por lo tanto, si nos mantenemos en unidad, el edificio va a seguir adelante. Amén. Dice aquí, con paciencia los unos a los otros, con paciencia, interesantísimo. Todos entendemos lo que es paciencia, ¿verdad? ¿Sí? Levante la mano quien tenga problemas con la paciencia. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Baje su mano, hermano. Si no va a decir, ¿hasta qué horas de abajo, hermano? No invente, ya me cansé. Amados, la paciencia es el hecho de poder esperar en el Señor hasta el tiempo del Señor, como lo hizo con Abraham, que le prometió gran descendencia y se la cumplió. Hermanos, Abraham ya no contaba con tener un hijo y se lo dio. Después viene Noé y le dice a Noé, te aviso que vas a ser el elemento. Hermanos, pregunta teológica que ustedes sí saben. Me encanta, ustedes son bien estudiosos de la palabra. ¿Por qué el Señor no cortó con toda la humanidad en el tiempo de Noé y empezó con algo nuevo de nuevo? ¿Quién fue? Noé. No, dice Génesis capítulo 6 que el pensamiento de todos era de continuo hacer el mal. Y luego dice, pero Noé, ¿qué? Halló gracia. ¿Qué significa que hallaste gracia? Que no se la qué. No se lo merecía Noé. Te voy a decir por qué, no tiene que ver con la predicación. Te voy a decir por qué Dios escogió a Noé. Por su infinita misericordia y gracia. Y porque en Génesis capítulo 3 Él prometió que de la descendencia de esa mujer iba a venir un día uno que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Y si Dios acaba con todos, acaba con su promesa. Ahí viene el primer pacto de parte del Señor para con su iglesia. Y ahí está Cristo. Y Noé, regresando a mi predicación, es que luego se me va el avión. Nomás me hágame así y ya regreso. Y Noé, mis amados hermanos, escucha la directriz de Dios y le dice, Noé, va a salir agua de allá arriba y va a brotar agua de acá abajo y me voy a acabar a todos. Solamente tú y tus 7, o sea, 7 personas más, en total eran 8, su esposa, sus hijos y sus esposas de sus hijos van a salvarse. Y dice el libro de Hebreos que Noé era pregonero de, ¿sabes qué significa eso? No andaba evangelizando, les decía, si no se arrepienten se van a morir, se van a morir, se van a morir.
¿Sabes cuánto tiempo tardó el arca? Dicen los expertos, entre 50 y 100 años, no se ponen de acuerdo. Aguántate 50 años. Mira el loco este. ¿Cómo lo ves? Está poniendo un arca aquí en Toluca, dice que va a haber agua. 100 años de vituperio, de calumnias, de rumores, de que eres el loco. Y dice el Señor, soportando con la iglesia de Cristo está convulsionando, no son los únicos. Pero dice que nos mantengamos fieles, unidos, con paciencia. Y fíjate qué más dice el otro ingrediente. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en... ¿Qué amor es este? Mira, investigando, es ágape, la palabra en el griego es ágape, que es el amor desinteresado, el amor que solamente Dios da, el amor que nos salvó. Dijo Dios, no veo nada bueno en ti, pero de todos modos, por amor a mí mismo, por amor a mi palabra, yo te voy a rescatar. Si los romanos que no vio nada bueno en nosotros. Y no es filia, no es un amor fraternal en lo que se basa el amor y el sostener a la iglesia. No es estorge, el amor familiar natural, como el cariño entre hermanos. No es el amor pragma, que se basa en el compromiso y la paciencia y la tolerancia a largo plazo. No es el amor senia, que es el amor a los extraños, que también se nos pide que amemos a los extraños y que seamos hospedadores. No es filautia, que es el amor propio por ser positivo, únete a los optimistas y vamos a hacerlo todos. No, es por amor incondicional de parte de Dios. Y es que el pegamento que une a los ladrillos de la iglesia, mis amados hermanos, el cemento que une a una congregación es el amor de Dios. Y ese soporte tiene que estar constante, con paciencia. La palabra en el griego es macrotimia. Macro grande, timia, amor, cariño. Familia, te va a tocar resistir la prueba. ¿Estás lista? ¿Estás listo para resistir la prueba? Yo espero que sí. Pero déjame decirte una cosa. La iglesia no es tuya. Él pagó con su sangre. ¿Avanzamos porque es tarde? Tres ejemplos de unidad, y en esto me tardo 3 minutos. Versículos 4 al 6. Perdone si corté, mis amados hermanos. Tengo mi bosquejo 11 páginas. No los voy a torturar más. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Termino nomás esto del 2 y pasamos al 3. ¿Sabes qué significa solícitos? Esforzándonos en guardar la unidad. Te va a tocar esforzarte en guardar la unidad. Te va a tocar desvelarte orando en guardar la unidad. Ustedes están en mi grupo de oración. Los miércoles a las 5 de la mañana tenemos oración en Iglesia Bíblica El Camino y Doxa está ahí. Y les amamos mucho, me mandaron a decir mis hermanos del camino. Estamos orando por ustedes porque sé que la situación no está fácil. Me voy a remitir solamente a decir eso. Pero tienes que esforzarte. ¿En qué? En guardar la unidad. Y el vínculo, lo que nos va a unir a nosotros, es lo que nos unió con el Señor. Bienaventurados los pacificadores, ¿qué significa? Bienaventurados los que hicieron la paz con Dios y que ahora buscan hacer las paces de otros hombres con Dios. Ese es el vínculo que Dios está buscando que tú tengas. Ese amor que tuviste hacia el inconverso para ir a predicar el evangelio y ese amor que Dios te tuvo a ti para rescatarte. Por último, nos dice varios ejemplos. Hay un solo cuerpo, que es el ejemplo que Pablo utiliza aquí.
No es como que qué raro sería. No, mira, ahí viene un dedo. ¿De quién es? Ah, es de Joaquín. No hay Joaquines aquí. Nunca le fallo, ¿eh? Que o sea, que yo hay dos Joaquines. Mira el dedo y el dedo de Joaquín así, ¿no? ¿Qué le pasó? No, pues se separó del cuerpo. No existe tal cosa. Si a Joaquín le se corta un dedo, el dedo se muere. Hablamos de eso al principio. Somos un cuerpo. Amados, en una construcción, o mejor dicho, cuando llega alguien a mi congregación y viene de otra iglesia, yo pido una carta del pastor recomendándolo. ¿Te piden aquí eso? ¿No? Y todos así de, ay, no invente, pastor. O pido, si es nuevo, si él recibió a Cristo en la iglesia, pues ya es parte, es más fácil, ¿verdad? Y yo le digo a mis hermanos, tenemos que cuidarnos muchísimo de que el material que nos llegue sean bloques completos, listos para armar el edificio de Cristo. Y hay dos tipos de bloques: los que sirven para construir, o dos tipos de materiales: los que sirven para construir, bloques, cemento, varilla, y los que sirven para rellenar. ¿Qué es lo que utilizamos para rellenar? Llegas a un terreno y hay un hoyo, ¿qué le avientas? ¿Y tú qué eres? No me contestes. Pero piénsalo. ¿Vengo a construir o vengo a rellenar? Un solo cuerpo, un solo espíritu. Yo no sé tú, pero que yo sepa, cuando el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente, ¿qué otro espíritu se puede meter? Ninguno. Amados, en Cristo somos uno, porque el mismo Espíritu de Dios habita en todos y cada uno de los verdaderos creyentes. Amén. Ya voy a terminar. Así como también fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, y luego dice un solo Señor, o sea, un dueño. ¿Quién es tu dueño? Quirios, el soberano, el dueño. Cristo es mi dueño. Mira la identidad, la gente que pertenece a un solo cuerpo, que ha sido llamado en un mismo espíritu y que tiene el mismo espíritu, ya tienen un mismo llamado, que tienen un mismo Señor, que tienen una sola fe. No somos como el taxista. ¿Sabes cuál es la fe del taxista? Te subes al taxi y tiene una pata de conejo, un Buda, un crucifijo, una estampita, ¿sí o no? Nosotros tenemos una fe. Y luego dice el apóstol, un solo bautismo. No se refiere al bautismo local, según los expertos. Se refiere al momento en el que el Espíritu Santo te bautizó y te identificó con la iglesia universal. En el momento que Él llega y te salva, en ese momento te sella. No está hablando de una experiencia extra normal que empiezan a hablar cosas raras. Rambo saca la bazuca y otras cosas que dicen. No, se está refiriendo al hecho de que el Espíritu Santo ha entrado en tu vida y ahora perteneces. Has sido bautizada. ¿Bautizado qué? En el Espíritu al cuerpo de Cristo. Por si fuera poco, dice Pablo, tenemos un solo Dios y un solo Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ya acabamos. Déjame bajarme más. No me vayan a poner ahí como en los memes. Deja libre a tu pueblo. Amado, déjame decirte algo en tono personal. Conserva la unidad al precio que sea. Y a veces el precio es alto. Que nadie atente contra la unidad en tu iglesia.
Tristemente va a haber personas que amamos y que se van a permitir en algún momento de su vida ser instrumento y no en las manos del Señor. A veces van a murmurar, otras veces se van a quejar, otras veces van a ir en contra de la visión de Dios para la iglesia. A veces son tus amigos o, como en mi caso, mis tíos, que eran como mis papás, me recibían en su casa cuando yo era niño, me daban de comer, yo era bien pobre, mis tíos tenían mejor posición económica y jugaba con mis primos, y de pronto esos señores quedaron del otro lado. Y pasaron como 10 años y pudimos volver a hablar porque un cuñado mío que era misionero murió y ahí nos encontramos. Y a mi tío alguien le había dicho que yo lo andaba buscando para golpearlo. Y se me queda viendo y le digo: tío, yo te quiero tanto, y lo abrazo y le dije: si te hice algo, perdóname. Y él termina diciéndome hoy: Julio, perdóname porque ya me di cuenta de lo que hice. Mi tío se quedó con el Señor, que era jesuita. Años. Es un hombre de casi 80 años ahora. Mi Señor ha permitido que amigos, familiares, reflexionemos y nos arrepintamos, y en otros casos no se ha hecho, mis amados hermanos. A veces yo fui seducido a dividir, otras veces, porque sí tengo que decirlo así, si no hay unidad, lo contrario es ¿qué? División. He sido seducido a dividir, he prestado mi oído para escuchar. Amados, consérvense en unidad. Es el deseo que tengo en mi corazón para ustedes, que Doxa se conserve en unidad. Gracias sean dadas a Dios, que hasta ahora me ha guardado a mí de ser de división en cualquier lugar. Doxa, tienes que permanecer firme y unido, porque si pones tus ojos en Cristo y en la unidad, vas a encontrar gran bendición. ¿Oramos? Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, quiero darte gracias por la vida de mis hermanos aquí en Doxa, por los líderes, por los que se encuentran en algún ministerio, Señor. Dales la sabiduría, Padre, para entender que lo que tú quieres es que tu iglesia se mantenga firme, unida, Padre. Vienen retos para Doxa, Señor, lo sabemos. Vienen situaciones difíciles, Padre, y por eso los pongo en tus manos y los traemos en tus manos, Señor. Oramos por ellos. El miércoles haré otra vez oración especial por ellos, y no solo el miércoles con mis hermanos, sino yo me comprometo a hacerlo seguido por ellos, Señor. Bendícelos. Danos sabiduría para saber qué hacer en los momentos y en las situaciones difíciles. Y gracias por el privilegio de estar aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados, tengo que partir, pero de verdad mis mejores deseos con ustedes. Les amo mucho y estamos orando por ustedes.